Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión, comprensión y discernimiento. Hoy vamos a hablar del primer libro de Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan. Pero primero que todo vamos a hablar un poquito de quién era Carlos Castaneda, rasgos muy generales. Un estudiante de antropología en Estados Unidos que viaja a México a hacer su trabajo de campo. Conoce a un sabedor indígena, una persona que sabía viajar entre dimensiones. Esta persona, este maestro, eh, le pone unas pruebas, Carlos Castaneda las pasa y decide tomarlo como su discípulo. De todo su aprendizaje eh, sale la obra de Castaneda. El primer libro, Las enseñanzas de Don Juan. Hoy vamos a reflexionar sobre el primer enemigo del guerrero, el miedo. Y para comprender el miedo, para comprender este enemigo, vamos a remitirnos a la parte en que Don Juan le pide a Carlos Castaneda encontrar su lugar, el lugar propio, lo llama él. Y también poder identificar el lugar enemigo. ¿Qué es el lugar propio? El lugar propio es el lugar en el que nosotros estamos cómodos, el lugar en el que nosotros nos sentimos bien, es el lugar en el que sentimos que sincronizamos con nuestra vida, que nuestra vida está en sincronía, está en armonía. El lugar enemigo es lo contrario, es donde están las indecisiones, donde está el malestar, donde está el errante, el que no sabe hacia dónde se dirige. En el lugar propio, en el lugar enemigo, está el miedo. Porque el miedo es el que nos impide tomar decisiones, el miedo es el que nos impide ser quien somos, el miedo es el que no nos deja expresarnos libremente, tanto en lo oral como en la expresión propia de nuestra vida, en la manera en que fluimos, en que tomamos nuestras decisiones. Y el lugar propio es donde estamos seguros, donde sabemos hacia dónde vamos, donde sabemos lo que hay a nuestro alrededor. El miedo está en todo. Yo creo que esa es la principal característica del miedo y es lo que hace que nuestras vidas se hagan una, como lo dicen Carlos Castaneda en este libro, se haga una batalla interminable. Por eso nos llamamos guerreros, por eso él utiliza tanto esta palabra a lo largo de toda su obra. Entonces, el mundo es un lugar para guerreros. Hemos venido, el conocimiento más que el mundo es un lugar para guerreros. Es el camino del conocimiento, es un camino de guerreros. Guerreros, ¿por qué? Porque estamos dispuestos a enfrentar nuestros miedos, a vencer nuestros miedos. Entonces, en este lugar propio es donde encontramos nuestro camino, donde tomamos las decisiones importantes de nuestra vida, las decisiones que nos hacen crecer, que nos hacen sentir que estamos bien, que estamos en el camino adecuado, en el camino propio. Entonces es, por ejemplo, donde escogemos pareja, donde escogemos qué vamos a estudiar, donde escogemos nuestra profesión, qué vamos a hacer. No necesariamente tiene que ser estudiar una carrera, sino si queremos dedicarnos a hacer negocios, dedicarnos a hacer algún deporte, lo que sea que queramos. Entonces aquí llegamos a otra de las premisas de este libro, el camino con corazón. Debemos escoger un camino con corazón, el camino que nos hace felices o que nos hace al menos disfrutar de la batalla. En este libro, Don Juan le dice al alumno, el camino con corazón, Don Juan es el maestro, si no lo había aclarado antes, ningún camino lleva a ningún lugar. Entonces lo importante en sí es el camino. Don Juan en algún momento del relato dice, aquí donde estoy, no estoy en ningún lugar, no he llegado a ningún lugar, pero los caminos que he caminado han sido caminos con corazón, caminos en los que he disfrutado, en los que he aprendido, en los que
me he sentido pleno en la batalla. Entonces, lo importante no es el destino, no es la meta, sino es la cantidad de gozo, de amor, de lucha con corazón que vamos a sentir a través de nuestro camino. Y bueno, en el camino nuevamente nos vamos a encontrar, como va a seguir sucediendo a lo largo de nuestras vidas, o al menos en este espacio de nuestra vida, mientras nos encontramos con nuestro próximo enemigo, que lo vamos a ver en los próximos videos, que va a ser la claridad. De él hablaremos después. Pero aquí en el camino con corazón, pues nos vamos a seguir encontrando con el miedo. ¿Cómo vamos a vencer ese miedo? ¿O de qué forma tenemos que ubicarnos, que pararnos para enfrentar ese miedo? Lo que tenemos que hacer es tener una claridad absoluta, una determinación constante y una voluntad total para alcanzar, para continuar en el camino, para mantenernos en el camino. Hay momentos, cuando elegimos un camino, siempre va a haber un momento en el que vamos a pensar que tomamos el camino equivocado. Vamos a pensar que debimos habernos quedado atrás, vamos a querer desistir del camino. Es normal. Lo único que nos mantiene en el camino es nuestra determinación, nuestra voluntad, nuestra claridad. Porque si estamos pensando en la meta, si estamos pensando en lo lejana que está la cima de la montaña, en algún momento vamos a tener que desistir del camino porque los caminos no llevan a ningún lado. Los caminos no la meta es algo vacío. Es como la persona el empresario o la persona que su deseo era hacerse millonario, y cuando ya tiene los millones y millones de dólares se da cuenta que no hay nada. O sea, que bueno, ya estoy aquí, ¿y ahora qué? Cuando la intención es clara, es recia, podemos hacer mucho más pequeños, mucho más débiles esos sentimientos, esos deseos de abandonar el camino. Así que nuestros aliados contra el miedo: claridad, determinación y voluntad. Al final del libro, Carlos Castaneda decide abandonar su aprendizaje y dice que ha sucumbido ante él. Y dice, o nos deja entrever, que ha sucumbido ante el primer enemigo del guerrero, el miedo. Si te dio un poco de claridad, un poco de comprensión, no olvides darle like, no olvides suscribirte, y nos vemos en nuestro próximo video. Vamos a seguir hablando de este libro, Las enseñanzas de Don Juan.